Bueno, buenos días. Son las 12:02 y yo creo que ya es momento de arrancar este webinar. Ahora llamado más bien como sesiones de diálogo, hemos decidido cambiar un poco el formato de lo que habíamos estado haciendo en sesiones pasados, en jueves pasados. Y ahora lo que queremos es establecer un diálogo con especialistas sobre temas particulares que son los que tenemos en mente y los que nos aquejan. Sin duda uno de los más importantes que ya, si ya venía el año pasado, este año ha sido mucho más evidente. Tiene que ver con crisis económicas que tienen impactos en crisis personales como el desempleo. Con tal fin hemos invitado a dos queridas especialistas, Ana Paula Alcalá, de una de las firmas más cercanas a la nuestra, Stoppen y Asociados, y a Lucía Blanco de Loopland, también una empresa con la que tenemos una relación de muchos años. No quisiera decir tan cuántos, pero ya algunos. Yo soy Jaime Morfín Stoppen, soy director general de CD Consultores y nuevamente les quiero dar las gracias por estar en este webinar, en esta sesión de diálogo, vamos a decir. Muy bien. Entonces, lo primero que quisiera comentarles es pedirles, por favor, por temas de protocolo, que vamos a mantener el micrófono y la cámara apagada durante la sesión, de tal forma que pueda este diálogo mantenerse con ritmo y poder mantener la atención de todos en el mismo, ¿de acuerdo? Posteriormente, a la hora de hacer preguntas y respuestas, vamos a permitir el espacio para hacerlas verbalmente, además de hacerlas por escrito, ¿de acuerdo? Tenemos, como les decía, el tema particular de ahora tiene que ver con crisis, ¿no? Con crisis personales, con crisis individuales. Y sede consultores como tal, también tocamos estos temas porque estamos muy metidos en los temas humanos, en los temas de la organización. Y somos una empresa con una filosofía particular de trabajo en donde nos gusta trabajar de cerca con el cliente. Nosotros traemos la técnica, el cliente trae su perspectiva, su cultura, su forma de hacer negocios y creemos que a través de estos dos elementos podemos lograr proyectos exitosos y realmente dar un impacto positivo en las organizaciones. Nuestra empresa tiene más de 40 años en el mercado y bueno, no quisiera mencionar el número de proyectos, pero sí una base importante. Yo podría decir que 500 a 700 clientes con los que hemos trabajado a lo largo del tiempo. Súmenle ustedes 40 años y bueno, 700 clientes. Ya es algo, ya se ven canas, como podrán ver por aquí. Muy bien. Ok, ¿por qué desempleo? ¿Por qué estamos hablando de desempleo? Bueno, hay cifras y estadísticas muy claras. Veía un meme el otro día en donde un balsero está preocupado porque un pez llamado COVID esté a punto de picarle, que es un pez más o menos pequeño, y lo que no está viendo por la atención que está dando tanto al tema del COVID, que lo que tiene atrás es una ola enorme, una crisis económica que se nos viene, ¿no? Y hay cifras muy claras. Estos son estadísticas de la OIT, en donde habla cuál es el impacto de caída del PIB y el impacto en materia de empleo a nivel mundial, ¿no? ¿Podrías, acá de acuerdo con estas estadísticas, terminar esta crisis, esta circunstancia extraordinaria que estamos viviendo, cerca de 25 millones de empleos? Entonces es algo que la gente tiene en la cabeza, es algo que si no hemos sido impactados directamente, pronto va a suceder. En México en particular, las cosas no han cambiado, no son muy distintas. La siguiente gráfica es una lámina que nos muestra la estadística y el impacto de acuerdo con el registro, la pérdida de trabajo de acuerdo con el Seguro Social. Hablaba López Obrador, cerca de 700,000 empleos ya perdidos en abril y mayo. Y eso tiene repercusiones en todos sentidos, por lo menos en tres niveles, que son los que queremos atacar o platicar, o dialogar en estas próximas sesiones. En esta primera, que tiene que ver con pérdida del trabajo. En la siguiente, que queremos platicar sobre temas de organización. ¿Okay? Y si nos da tiempo y si la atención existe, también queremos hablar del impacto social de esta crisis que está encima de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, Nelly, esta es tu sesión. Nelly Olivo, consultora de esta firma, ella llevará la sesión durante el día de hoy y yo regresaré con ustedes al final de la misma.
te dejo el micrófono. Muchas gracias por atenderme. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Les damos la bienvenida. Gracias por estar en este jueves de webinar con Sede Consultores. El día de hoy es muy especial. Tenemos esta primera sesión de diálogo. Nuestras invitadas Lucía Blanco y Ana Paola, que les voy a presentar, estarán este día con nosotros para compartir el tema. Adelante, por favor. Bien, primero les voy a hablar de Lucía. Lucía Blanco es nutrióloga del alma, está certificada como coach ontológica empresarial y es consultora. Es psicóloga de profesión, maestra de vocación y cuenta con un doctorado en ciencias del desarrollo humano. Es autora de diversos libros sobre desarrollo humano y habilidades de vida. Conferencista y sobre todo la hemos invitado porque ella tiene más de 35 años en el área de recursos humanos, en empresas de autoservicio y la banca. Es didacta, facilitadora de biodanza, numeróloga, grafóloga, sanadora holística y apoya actualmente a empresarios a hacer crecer sus negocios a través del networking estratégico. Entonces, muchas gracias, Lucía, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Nelu, muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Muy bien. Adelante, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada y especialista. Ella es Ana Paola Alcalá. Ella es licenciada en Mercadotecnia con un diplomado en Comercio Internacional. Y empezó su carrera profesional en toda la parte comercial, como lo van a ver ahorita, y dio un salto a los recursos humanos, donde también se encuentra parte de sus pasiones y lo que le gusta hacer. Ella cuenta con estudios en transformación digital en ISDI México, es consultora por Open, Emma Partners México, cuenta con más de 15 años en recursos humanos, donde los últimos 10 se ha dedicado a la de ejecutivos de top y middle management, tanto para empresas multinacionales como para empresas familiares y startups. Consultora en procesos de selección de talento y outplacement. Su experiencia abarca funciones desde los recursos humanos, marketing, ventas y una gran variedad de sectores. Productos de consumo, cosméticos, salud, productos de lujo, finanzas digital y publicidad. Son nuestras dos especialistas. Gracias, Ana Paola, bienvenida. Gracias por la invitación y estamos aquí para dialogar con muchísimo gusto. Muchas gracias. Adelante, pues vamos a tener este espacio, esta sesión de hoy, y les voy a platicar cómo se va a distribuir el tiempo, cuáles son los objetivos y cuál es el alcance de esta sesión. A partir de lo que ya nos comentaba Jaime, en esta etapa de contingencia sanitaria por el COVID, las empresas y las personas nos estamos enfrentando a la realidad del desempleo. En esta sesión tendremos la oportunidad de conversar con Ana Paola y con Lucía sobre el proceso de duelo, cómo comunicar la terminación de la relación laboral, así como la búsqueda de un nuevo empleo. Esta sesión la tenemos dividida en los siguientes temas. Vamos a hablar primero de lo que es el desempleo y el despido. Después, como les decía, cómo comunicar y cómo procesar este despido. Y finalmente, la búsqueda de nuevos ingresos ante este planteamiento, empleo o autoempleo. Adelante. La modalidad, como ya les adelantó Jaime, tenemos sesión de diálogo a partir de nuestros especialistas. También vamos a tener la participación abierta del auditorio y ya les iremos generando una serie de preguntas para que puedan responder los participantes. Entonces, pues vamos a empezar con este tema, ya dadas estas características de la sesión. Yo sé que ambas, a lo largo de sus carreras, han tenido esta oportunidad de estar en recursos humanos y se han enfrentado a este tema, tanto el desempleo como el despido. Les quiero preguntar a las dos, ¿qué connotaciones, qué significado tiene el despido? ¿Cuál sería el concepto más idóneo para hablar de él? ¿Qué nos pueden comentar?
Bueno, pues para mí la palabra despido, ¿no? Y ya lo habíamos hablado Lucía y yo, pues no es necesariamente un término que nos guste, ¿no? Hablar de despido regularmente tiene una connotación muy fuerte, no necesariamente positiva, ¿no? Entonces, eh, la terminación laboral, la terminación de una relación laboral, el desvinculamiento, ¿no? Desvincular, esto creo que son las palabras que las que debemos de pensar y enfrentarlos, ¿no? Esto es, creo que lo primero que tenemos que tener nosotros en la mente, palabras positivas para ayudar a empezar una transición, ¿no? Pero hacer un cierre, pues quizá la palabra despido, ya sea entiendo que muchas personas que están ahora en este webinar son de recursos humanos, entonces pues nosotros utilizar la palabra despido al momento de hacer el cierre, ciertamente va a ser complicado y para la persona que la recibe. Hay 3 causas que generalmente generan mucho estrés en la vida de alguien y son un divorcio, ¿no? Las mudanzas y el cierre de una terminación laboral. Entonces, las palabras importan. Sí, yo también Las concuerdo. palabras son poderosas. Muy poderosas. El poder de las palabras construye o no. Y yo creo que cuando hablamos de una relación laboral, no podemos perder de vista la palabra relación. Y cuando uno se relaciona, se vincula. Es decir, cuando esta relación concluye, uno se desvincula. Y a mí me parece que justamente retomando esto que nos compartía Ana Paula, el tema divorcio, el tema mudanza, también son desvinculaciones. Es decir, también estoy cerrando un ciclo, también estoy cerrando, en el caso del divorcio, claramente una relación de pareja, y en el caso de la mudanza, una relación a veces conmigo, a veces con el entorno, porque el hogar es en donde me gesto, en donde me construyo, en donde surjo. Entonces, cambiar de nido, ¿no? Es también un cerrar ciclo y una desvinculación, ¿no? Del nido que te acogió durante el tiempo que hayas vivido ahí. Y a mí me parece que el tema de hablar de desvinculación o hablar de un cierre me parece importante porque si hablamos de cierre también tendríamos que ver que después de todo cierre viene un inicio. Y es ahí en donde se abre también una oportunidad. Muchas gracias. Yo creo que ya ahorita comentaron algo muy importante que nos están dejando. Cuando uno se relaciona, uno se vincula. Y esto va a dar un matiz muy importante a cómo vivimos este proceso. Quiero preguntarle a nuestros participantes cuáles son las emociones que les vienen a la mente cuando piensan en esta palabra de despido, terminación laboral, cierre. ¿Cuáles son las emociones? Si nos pueden compartir cuáles son en el chat. Miedo, gracias Elías, angustia, temor, ansiedad, rechazo, estrés, incertidumbre. Si ya de por sí, como dice Lucía, las palabras son poderosas y todavía aunado a esto la emoción está, ¿cómo vamos a vivir este proceso? Culpa. Aquí nos comenta Germán que también para la persona que tiene que despedir o que tiene que comunicarlo también es un tema difícil de manejar. Entonces tenemos las dos perspectivas. Quien lo comunica por parte de recursos humanos, director, gerente, y también la persona que es comunicada. Al respecto, Lucía y Ana Paola, ¿cómo comunicar la terminación de esta relación laboral a un colaborador? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo debemos de prepararnos para comunicarlo? Bueno, yo primero pensaría en la persona, o sea, la realidad es que tampoco es fácil, ¿no? Y es bien importante que la persona que comunique tenga como una preparación emocional y mental
previa a enfrentarse, porque se va a enfrentar justo a todo esto que acaban de poner en el chat. La persona que comunica se va a enfrentar al miedo, al coraje, a la tristeza, a la incertidumbre, a lo que el otro está sintiendo, además de lo que pues él mismo o ella misma va a transmitir. Entonces, a mí me parece que es un tema de entender que es una desvinculación que tiene que ver con el trabajo y no necesariamente con la persona. Y que eso requiere todo un tema de madurez emocional y mental para poderlo comunicar y para poderlo transmitir. Y bueno, Ana Pau, no sé. Sí, bueno, por parte de la empresa, probablemente primero pensar en la estrategia de por qué estamos llegando a este punto, ¿no? Particularmente con la coyuntura que vivimos. Bueno, pues entonces, antes de la pandemia, teníamos un restaurante, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, en este momento nos estamos reinventando y estamos solo con delivery y después vamos a regresar a una realidad diferente. ¿Cuáles son las personas que estaban antes, que están hoy y que van a estar después? ¿Qué tipo de roles? ¿Qué van a tomar? ¿Quién puede aprender? ¿Cómo vamos a cambiar? Antes de llegar, creo, a la desvinculación, creo que se pueden hacer algunos ajustes, en fin. Y estos son parte de la preparación que debemos de tener. Es importante porque en la medida que tengamos estas situaciones claras, la persona que al final va a comunicarle a alguien que va a salir de la empresa, le va a ser mucho más sencillo, además, por supuesto, de una emocionalidad, pues tener toda la certeza estratégica le va a dar fuerza, ¿no? Entonces, creo que tiene que tener ambos sentidos para poder tener la cercanía y empatía que se genera con alguien, porque informarlo nunca es fácil, pero también tener esta sana distancia en el sentido de saber que esto obedece a una estrategia que al final va a ser buena para todos. Ofrecer también alternativas a la gente antes de llegar a la desvinculación, pues es aceptable. Saber que la persona esté preparada emocionalmente, legalmente en su momento, y también qué oportunidades le puede ofrecer a esa persona que va a empezar pues una transición. Creo que eso puede ayudar siempre a tener una certeza estratégica. Actualmente las personas y las empresas se enfrentan ya sea a la terminación laboral o también al cambio de contratación, que también ese es otro de los puntos que comentábamos en las empresas con toda esta situación, con esta crisis, pues a veces mantener a todos sus colaboradores, pues hay un costo. Entonces, si no hay ventas, también se plantean alternativas. ¿Qué otras alternativas? Ahorita hablabas de eso, Ana Paola. ¿Qué otras alternativas se pueden ofrecer, además de el cambio de Bien. Contratación? Sí, efectivamente hay que aprender nuevas habilidades, ¿no? Entonces, en esta realidad, hoy a lo mejor tenemos una función que ya incluso la teníamos antes de la pandemia y hoy pues ya no es pragmática. Quizá tenemos muchos clientes en el área de restaurantes, entonces por eso se me vienen a la mente. Quien era mesero, hoy no está, durante la pandemia a lo mejor puede ayudarnos como ser un repartidor, y si aprende nuevas habilidades, entonces a lo mejor puede estar dentro de una app eventualmente cuando regresemos a la nueva normalidad y aprender a hacer ruteos con nuevas habilidades para que él mismo pueda reinventarse y tomar otros papeles. Entonces creo que podemos aumentar las zonas de confort de cada quien, aprendiendo nuevas habilidades, dando nuevas responsabilidades. Quien antes estaba dentro de la empresa con un sueldo fijo, a lo mejor ahora podrá estar en algún tiempo por honorarios y compartir los tiempos entre otras personas, ¿no? Se dice que en el futuro hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, y se dice que en el futuro muchos de los puestos que nosotros tendremos serán no va a ser un solo puesto,
sino que vamos a estar quizá en la mañana trabajando pues en una situación formal, dando alguna asesoría, y en la tarde vamos a dar clases, etcétera, ¿no? Este libro es interesante también para pensar en cómo se viene el futuro, que probablemente con esto del COVID nos llegó mucho antes, pero creo que el cambio, independientemente que puede ser hoy fijo, mañana por honorarios o por obra determinada, también en aprender nuevas habilidades como colaborador y como empresa, pues brindar nuevas herramientas para que se generen nuevas acciones y reinventarse a lo mejor en lo que tenemos que ofrecer a nuestros clientes. Claro, inclusive yo aquí complementaría que no solo desarrollar nuevas habilidades, sino a veces rescatar las que uno dejó de desarrollar. Porque a mí me parece que el cierre de un ciclo también te pone en el punto de iniciar lo que tú quieras. Es decir, concluyó una etapa de tu vida y estás en el punto en donde puedes elegir absolutamente lo que quieras. Y desde ese absolutamente lo que quieras, a veces, no sé, siempre tuviste talento para hacer pasteles. Bueno, quizá es momento de hacer pasteles y poner un negocio de pasteles. O quizá tuviste o tienes el talento de dibujar o de hacer algo y a lo mejor puedes desarrollar, por supuesto, siempre nuevas habilidades, pero también si ya tienes algunas, es momento también de poderlas rescatar y de poder reenfocar, como bien dice Ana Paula, tu futuro como tú quieras. Estás en el punto de hacer lo que tú quieras de tu futuro. Y el tema en este punto es cómo quieres que sea tu futuro, cómo te quieres sentir, cómo quieres que sea tu vida. Y esa posibilidad a mí me parece que es maravillosa porque se abre un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Y depende de uno verlas o no, tomarlas o no, porque las oportunidades y las posibilidades ahí están, ¿no? Y así es que a mí me parece que entre esa posibilidad de hacer y la comunicación, también hay un paso intermedio, pero bueno, ese lo voy a dejar para el rato porque es bien importante entender que no ocurre así de hoy te dicen, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Y mañana dices, claro, voy a poner mi pastelería. Pues no estaríamos en esta conversación, ¿no? Claramente hay todo un proceso que le implica también a la empresa, ¿no? Porque también desvincular a alguien y encontrarse con menos personal, también para la empresa es una situación, ¿no? Y se vuelve un tema a reacomodar y a reasignar y a reinventarse en operación, en funciones, en un sinfín también de cosas, ¿no? De acuerdo, Lucía, justo como dices, como uno no empieza saltando de un lado a otro, antes de que eso ocurra, pues la persona tiene que procesarlo, ¿no? ¿Cómo procesa esta terminación? ¿Qué ocurre? ¿Qué preguntas se hacen las personas cuando le comunican que se ha terminado esta relación laboral? Pues mira, yo creo que hay dos posibilidades. Una, que se lo espere y otra, que lo tome por sorpresa. Cuando se lo espera, es como de, ya sabía. Claro, eso no hace menos todas estas emociones que mencionaron hace rato en el chat. Sin embargo, de una u otra forma, ya mentalmente está más digerida la noticia que cuando es como de sorpresa. Pero generalmente cuando la gente recibe esa noticia, lo primero que se pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si tiene hipoteca es, ¿con qué voy a pagar? ¿Con qué voy a mantener a mi familia? Tengo un crédito, tengo pagos, tarjetas de crédito. Y entonces la gente lo primero que empieza a procesar para mí es como estas historias en donde hay uno que está hablando y se le pone mute, ¿no? Y nada más ves que está hablando, y el otro ya tiene toda una conversación, hacer, cómo va a comunicar a su familia, a dónde va a buscar, a quién puede acudir, qué opciones tiene.
Y yo creo que lo que más angustia genera es este tema de, no con esta pregunta, pero todo lo que involucra esta pregunta, que es, ¿cómo voy a sustentar? Es decir, si ya no voy a tener este sueldo, ¿cómo voy a cumplir mis obligaciones en pagos? ¿De qué voy a comer? ¿Cómo voy a volver a generar? Esto se acaba hoy, el mes que entra, ¿qué voy a hacer? Y entonces todas esas preguntas son las que causan la angustia, las que causan el miedo, las que causan todas estas emociones que mencionaron hace rato. Y a mí me parece que es un momento importante en transicionar, ¿no? Es un tema de duelo porque es una pérdida, y aunque no voy a hablar propiamente de las etapas de duelo, sí es muy importante entender que es necesario transitar por esa parte. Es necesario, entre la comunicación y la acción, necesita uno, diría yo, cambiar la emoción, ¿no? Porque la emoción original, pues, es esta de miedo, de dolor, de coraje, de incertidumbre, todo lo que mencionaron hace rato en el chat. Si yo me quedo en esa emoción, pues las acciones que deriven de esa no van a colaborar mucho con ni desarrollar habilidades, ni encontrar oportunidades, ni ver opciones, porque eso me va a ir envolviendo, ¿no? A mí me parece que es importante entender que es una desvinculación, que es una relación que concluyó, que es un cierre y es una etapa. Y yo también prácticamente diría, si hubo recorte y a ti te recortaron, de una u otra forma, consciente o inconscientemente, tú lo estabas pidiendo. Muchas veces las personas no se dan cuenta, pero hay veces que tienen pensamientos como, me choca venir a esta empresa, ¿no? Me choca levantarme temprano, ya no soporto más X situación en la empresa, ¿no? Y entonces el universo concede, ¿no? Hay una premisa que dice que toda creencia requiere confirmación. Entonces, cuando tú crees que no te gusta, te choca, te hace, bueno, pues el universo te lo corrobora, y como te concede esta posibilidad de que no te sientas mal, de que no te choque, de que estés a gusto, bueno, pues si no estás a gusto ahí, te mueve. Y yo creo que entender que a veces esto nosotros mismos lo generamos, muchas veces cuando la gente se da cuenta, dice, tienes razón, ya no me gustaba, ya no estaba a gusto, me tenía que levantar muy temprano, me llevaba hora y media llegar a mi trabajo, me la vivía en el tráfico, cosas que la gente va diciendo. También es como una parte importante decir, bueno, pues ya no estás ahí, y ahora cómo quieres construir. Y me parece que ese brinco a salir de donde uno está para ponerse en el punto de comienzo es una parte muy importante, y es completamente emocional. Bueno, y mental, ¿no? Pues sí, totalmente. Nunca es una situación fácil. Muchas veces nos viene esta pregunta de ¿por qué a mí? ¿No? Y echamos culpas, y es un proceso de cambio que es una U, ¿no? Pero después de la desilusión o de un momento difícil, cuando uno lo acepta, que es el primer paso, entonces entendemos que lo que pasó, pues es eso, pasó, está en el pasado. Pero desde este momento, y si uno se enfoca más en el aquí y ahora, puedes empezar a construir tu futuro en este momento. Y eso creo que puede ser el primer paso para una aceptación y para seguir adelante y tener, claro que es fácil de decirlo y es muy difícil vivirlo, porque durante el día incluso tú puedes tener buenos momentos, malos, estar, y además, pues ver hoy las noticias, pues a nadie le ayuda, genera una ansiedad tremenda. Pero si tenemos la certeza de que el pasado es eso, y que esto nos enseñó y nos llevó al punto de hoy, pero que hoy puedes empezar a construir, creo que ya te lleva a una situación mental diferente que te va a permitir entrar en acción.
También tenemos comentarios de los participantes. También, por ejemplo, nos dicen que en esta etapa lo difícil no solo es la crisis en sí misma, sino la celeridad con la que estamos viviendo. Hemos escuchado comúnmente que hay personas que le temen más al desempleo que al COVID en sí mismo, ¿no? Porque nos enfrenta a esta realidad inmediata, como decía Lucía, hipoteca, cuentas por pagar, etcétera. Y también por otro lado nos mencionan en el chat que también esta crisis y pasar por este proceso de duelo nos ayuda a ver otras oportunidades, a salir del confort y a, pues entiendo, a revalorar la situación de cambio, que no necesariamente es mala, sino también puede abrir otras alternativas. Ahorita, como lo mencionabas, Ana Paula, una vez que ya las personas lo han aceptado, ¿cómo comunicarlo a la familia? Porque también comentábamos, hay muchas personas que siguen levantándose como si conservaran su trabajo. Entonces, una vez que ya lo aceptaron para sí mismos, ¿cómo lo comunican a sus familias? Uy, siempre ha sido muy difícil. Nosotros en la oficina sí hemos vivido pues casos que de repente hay alguien que no ha sido capaz de poderlo comunicar y llega a la oficina como si estuviera trabajando. Entonces, no, nunca es una situación fácil. Depende también cuál es el rol que tiene esta persona que ha sido desvinculada dentro de la familia. Es quien es el principal, quien aporta, que es un secundario, incluso puede ser hoy hijos jóvenes que empezaban en su primer trabajo y regresan. Entonces, el papel que va a tener cada uno es distinto. Sin embargo, como una práctica que nosotros recomendamos es reunir a la familia, ser franco, de decir qué es lo que está pasando, siempre positivo. Por eso primero siempre hay esta fase de desilusión y aceptación. Cuando tú estés emocionalmente bien es cuando tú lo puedes comunicar y hacer en equipo. Esto es una situación que va a afectar a todos de una forma u otra. Entonces, decir cuál es dentro del equipo, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los papeles que tenemos que tomar, qué medidas vamos a cambiar, ¿no? Y esto hacerlo en equipo. La verdad es que tenemos también historias muy positivas de cómo a veces son los niños los que animan a los papás y les dicen, y nos sorprenden en cómo ellos lo toman y se van animando. Entonces siempre se tiene que pues comunicar depende de cuál es el rol de cada quien, hacer esta comunicación. Y muy importante que después en equipo, esta familia que es un equipo y es un núcleo, ellos cómo lo van a comunicar afuera. Esta es una parte que a veces no se considera, pero es importante porque pues el niño está en clases hoy online y él va a decirlo y cómo le van a decir a la abuelita, etcétera, para que genere. Entonces, cómo se va a comunicar afuera es una decisión de todos, no solamente de la persona que ha sido desvinculada. Cada quien va a generar dentro del equipo, que es la familia, pues nuevas ideas, nuevas realidades, y creo que tener estos dos pasos siempre ayuda. Sí, yo concuerdo con esto y me parece un tema súper interesante porque también nos habla de la relación que existe dentro del núcleo familiar. Para mí el tema de la relación como tal y de la construcción de relaciones es una parte muy importante del ser humano, ¿no? El relacionarse. Y yo creo que el no poderlo decir en la familia habla de una relación que no está abierta al diálogo, que no se pueden poner las cosas en la mesa, que no se dicen las cosas, y bueno, ahí hay una dinámica, ¿no? Y diría yo, y si fue desvinculado, no, bueno, claramente hay un tema en la construcción de relaciones. Desde hace muchos años yo relaciono la incorporación de una persona a la empresa y lo equiparo a una relación de pareja, porque digo yo, es una que nosotros elegimos
y a largo plazo. Así es que muchas veces los criterios que tenemos para la elección de trabajo son los criterios que tenemos para la elección de pareja. Y cuando en nuestro ambiente laboral se ve desvinculada la relación, también para mí es como eso, ¿qué de eso se replica? ¿Qué de eso también permea en el núcleo familiar? Bueno, para mí el tema es que la moneda siempre tiene dos caras, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué pasa si no lo puede comunicar? Bueno, ¿cómo construye sus relaciones esta persona, no? Claramente en el trabajo hubo algún tema que generó desvinculación y en la familia está habiendo un tema de no comunicación. Ahí tiene que ver un poco cómo la persona se relaciona. Y en contraparte, me parece que esta parte de comunicación en equipo y en familia es maravillosa. Y ahorita que decía Ana Paula, ¿no? ¿Y cómo comunico afuera? Pues a veces la persona que se divorcia está en el mismo dilema, ¿no? O sea, le comunica como a los cercanos, a la familia, a los hermanos, a los papás, a los cuñados, a los suegros, ¿no? Y ya, pero después, a ver, vele a decir a los amigos, ¿no? Vele a decir a los tíos lejanos. Y la realidad es que es un proceso, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que la emoción que nos genera y también esta aceptación de la que se hablaba hace rato, cómo acepto que esto terminó y que yo fui parte de esto, porque no solo es que sea algo externo a mí que terminó, yo era parte de esto, yo era parte de esta relación. ¿Qué de mí hizo que esto concluyera así? Porque a veces cuando las cosas terminan, la forma en que se hace sí depende de nosotros. Entonces, también es cómo lo cierras, ¿no? Cómo lo cuidas, cómo lo agradeces. Pues si el otro tomó la decisión, pues ya el otro tomó la decisión. No hay manera de que haya una relación con uno que no quiera. Entonces, cómo lo aceptas, cómo lo agradeces, cómo lo cuidas y cómo tú fuiste parte de eso y tú también, de una u otra forma, generaste ese resultado al ser tu relación, ¿no? Entonces, me parece que dentro de esto pues va la comunicación, ¿no? De acuerdo, a partir de lo que hemos conversado hasta este momento, me gustaría pedirles a los participantes que nos escriban cuáles son las palabras o los conceptos positivos con los que se van quedando a través de lo que nos han compartido Lucía y Ana Paola. Aquí ya empezamos con el primero, que tiene que ver cómo la familia y los amigos pueden ser parte importante para dar el siguiente paso. También pueden ser parte de la ayuda. Sí, claro. A través de una comunicación clara. Pero ¿qué más? ¿Con qué más se queda los participantes? ¿Qué conceptos, qué palabras se identifican? ¿Qué es un cambio? Aprendizaje y nuevas posibilidades, construir un futuro, se abren nuevas y mejores oportunidades. La conclusión como un nuevo inicio. Tener la confianza de que todo va a mejorar. Redes de apoyo, que también son esenciales. Justo yo creo que ahorita con lo que nos compartían también, enfrentar una crisis de este tipo también nos ayuda a mirar esas redes, cómo están esas relaciones. Claro. ¿No? Bueno, y una vez que la persona ya elaboró el duelo, que ya tiene asentado todos estos sentimientos y que ya tiene una actitud positiva, y una vez que se planta para saber cuál es el siguiente paso, por dónde empezar. Empleo. Empiezo como desde la persona para dejarle a Ana Paula parte laboral. Claro. Yo creo que lo primero es que tienes un mundo de oportunidades ante ti. ¿Cuál quieres? ¿Qué es lo que siempre has querido? Para mí una pregunta importante en este momento es, ¿qué es lo que siempre he querido, que he dejado de hacer
porque no tenía tiempo, porque no podía, porque el trabajo me limitaba, porque lo que fuera. Porque yo también siempre he creído que cuando tú te dedicas a aquello que te apasiona y aquello que haces con amor, eso te va a generar ingreso. Para mí el tema del dinero es solo la manifestación de todo nuestro desarrollo interior. Entonces, y esto es tan así que por eso, ¿no? Hay chefs que son millonarios, hay deportistas que son millonarios, hay artistas que son millonarios, porque hacen lo que les apasiona. En donde está el corazón, eso te va a generar pasión y desde ahí te va a generar ingreso. Entonces, para mí es como conectar con lo que siempre quisiste, con lo que es, igual y a lo mejor te dijeron que no, ¿no? ¿Cómo ibas a vivir de eso? Y claro, a lo mejor cuando uno tiene 18, 20 años que inicia su carrera laboral, pues le concedes mucho peso a quien te dijo que eso no podía ser, que de eso no ibas a comer, que de eso no ibas a vivir. La realidad es que en una desvinculación estás ante la oportunidad de ya haber transitado un camino, de ya tener experiencia, de ya tener también experiencia de vida, y entonces puedes elegir. Y para mí esta posibilidad de conectarte con lo que siempre quisiste, y una pregunta que suelo hacer es, si pudieras hacer, o sea, ahorita estás en el punto de elegir lo que quieras. Si pudieras de entre todas estas elecciones elegir lo que más te apasiona y que no has podido hacer, ¿qué harías? Esa respuesta es, ¿y qué te impide explorar por ese camino para vivir de eso? ¿No? Finalmente, yo prefiero usar el término laboral, hablando del poder de las palabras, prefiero usar el término laboral que el término trabajo, ¿no? La palabra trabajo desde sus raíces viene de tripalium, y el tripalium era un poste de era un poste que se clavaba en la tierra y que con otras dos salidas, que generaba así como un tripié, pero era un poste de 3 partes o de 3 palos en donde se ponían a los esclavos para azotarlos. Ese es el tripalium. Y la palabra trabajo deriva de ahí, y entonces digo yo, además la misma connotación de trabajo es esfuerzo, es que te va a costar trabajo, y para mí la parte laboral es lo que tú tienes que elaborar, ¿no? Es lo que te va a generar la posibilidad de elaborar aquello que tú quieras, como la tierra, ¿no? El cultivo, se elabora la tierra, entonces se labra la tierra. Y entonces toda esta parte de connotación semántica para mí es bien importante, porque eso hace también un cambio de mindset, a decir, si como la tierra tú la vas a sembrar de lo que quieras, solo necesitas las semillas, ¿no? Y tú la vas a arar y tú la vas a sembrar, pues eso vas a cosechar. Y estás en el momento de elegir qué quieres sembrar para saber qué puedes cosechar. Para mí ese es como el mindset a trabajar después, ¿no? Muy bien, y pues hablando en términos de qué sigue después de que ya hemos aceptado y ahora hacia dónde queremos laborar, gracias por el término, tienes toda la razón, Lucía. Bueno, y voy a hacerlo un poco con ejemplos de lo que muchos candidatos nos han compartido en estos días, y voy a tomar, por ahí hubo alguna pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre hombres y mujeres de cómo viven el desempleo? Lo voy a hablar desde el punto de vista de lo que yo he vivido con la gente en estos días. Bien, pues por ejemplo, muchas mujeres toman la transición a hoy estoy desempleada, pero tengo que obtener dinero y eventualmente me quiero recontratar. Eso es lo que muchas veces nos dicen. Antes hay algunas personas que toman que se recontratan, o algunas ya después se van por el autoempleo. Pero en esta transición que necesitan dinero, muchas veces se encuentra hacia dónde queremos ir. Entonces, pues en casos reales, pues me he encontrado gente que cuando sale
no sé, ejecutivas de alto nivel, mujeres que después se encuentran al día siguiente y ya no saben qué hacer, y entonces empiezan a ayudar a sus mismas amigas que también son ejecutivas, que tienen problemas pues con los niños, con esto, con no tengo tiempo de hacer la tarea, de estar haciendo la comida, etcétera, etcétera, y entonces generan dinero, a lo mejor ellas cocinando para esa red de apoyo que tienen, y después de ahí empiezan a generar, hubo alguien que les ayudaba así en principio a sus amigas ejecutivas a hacer todo lo que ellas no podían hacer, y hoy tiene un negocio de concierge en varios departamentos allá en Santa Fe, en donde ella es la dueña y eso lo genera. Entonces, estas transiciones pueden ocurrir y se volvió en un autoempleo. Si tú le hubieras preguntado a ella al inicio si es lo que ella tenía pensado, pues la verdad es que no, la fue llevando, ¿no? Dentro, a veces también grandes ejecutivas que después terminan y ¿dónde están? Empiezan a dar consultorías, ¿no? Ayudando en diferentes cosas, y de ahí las toman para startups o para ayudas que ellas ni siquiera se imaginaban, ¿no? Entonces, así muchas veces lo viven mujeres. Los hombres es diferente, porque lo que he vivido es que ellos, cuando se pierde muchas veces el trabajo, se pierde el trabajo, no, la labor, el empleo, entonces hay pues una connotación de pérdida muy difícil, y de, pues sobre todo por la parte de proveer, que no les es tan fácil empezar a veces con cosas pues así sencillas, ¿no? Hay alguien que hacía los lunch para los niños de la escuela, en fin, esto lo hacen mucho las mujeres. Ahora, los hombres tienden a encontrar otro tipo de respuestas. He visto que alguien que se dedicaba a cuestiones de cartón, ¿no? Hacían cajas de cartón y bolsas de plástico. Bueno, el problema de las bolsas de plásticos antes de toda esta pandemia y tal, pues ya era un problema. Entonces, ahora que con esto lo que han retomado es que hacen camas con las cajas de plástico, con las cajas, en vez de hacer las cajas como tal, hacen camas y las dan para pues toda esta cuestión del COVID, para lo que son, se tienen que poner rápido, quitar rápido y tal, ellas están en este negocio. Y también pues con las bolsas de plástico, la forma de desechar pues todo este material que estamos ahora creando con cubrebocas y tal. Entonces ahí encontraron un nuevo nicho de negocio. Ellos tienden a pensar más en grande, no en el tan rápido, ¿no? Sino que es así. Tenemos a alguien también que se dedicaba a una agencia de marketing y dejó todo esto, y hace un mes abrió una empresa que se dedica, pues ya no encuentro Lysol en el súper, entonces él invirtió pues parte de lo que él tenía, y ahora está produciendo esto, ¿no? Y por cierto, no es químico ni nada, pero lo está viviendo así. Entonces, creo que son diferentes formas de emprender. Y ahora hay quien también está, por supuesto, el camino, que es nuestra querencia muchas veces de querer regresar al mundo corporativo. Bien, pues entonces aquí hay 4 pasos a seguir. Como un proceso que ayuda. En principio, un CV correcto, que sea el fruto de reflexión y que lo tengamos consciente. Después, ya que tenemos eso, entonces hay que darnos a conocer vía las redes sociales, LinkedIn, OCC, y no dejar de pensar en que también nuestros conocidos y nuestra red a veces son los vecinos, a veces son los papás de los niños en la escuela, los que nos pueden ayudar a buscar nuevas opciones, no solamente las redes sociales. Entonces, una vez que tenemos un CV, después dar a conocer quiénes somos y qué queremos hacer. Y por último, entrenarnos en lo que son las entrevistas. Cuando en estos procesos, la verdad es que vemos que la gente hace un autoboicot en muchas de las entrevistas, y esto pues no ayuda. Entonces, tener una formación en estos sentidos, creo que eso va a ayudar mucho a tener una reinserción en la parte corporativa.
pues es todo un tema también muy amplio, esta última parte que nos describes, Ana Paola, con todo lo que hay que hacer, porque pues muchas personas se enfrentan que es la primera vez que van a buscar trabajo, no han actualizado su currículum, no saben utilizar estas redes sociales o estas bolsas de trabajo. Entonces, pues sí, lo que nos dices, prepararnos para la acción requiere de muchos elementos, de muchos pasos que pues tienen método, ¿no? Y una forma de llevarse a cabo. Y lo bueno es que hoy en día tenemos la posibilidad de estar acompañados en ese sentido, como ustedes, las especialistas que nos dicen cómo poder llevar a cabo todos estos aspectos. Pues estamos ya prácticamente para el cierre de esta sesión. Me gustaría que presentáramos, Fer, los ejercicios, las preguntas que tuvimos con los participantes. La primera que fue cuáles son las emociones que experimentan y después, finalmente, cuáles son todas esas palabras o conceptos positivos con los que nos quedamos. Aquí los tenemos. Vemos en estas nubes de palabras las palabras más grandes, que son las que se repitieron más: incertidumbre, ansiedad, culpa, rechazo. Y también del lado positivo, explorar, confianza, cambio, aceptación. Y por otro lado, también tenemos preguntas del público, del auditorio. Una que ya abordó Ana Paola sobre la diferencia entre hombres y mujeres desempleados, que tiene que ver pues también con los roles socialmente que tenemos y en la familia. También tenemos cómo fomentar la resiliencia en las personas desde el punto de vista de la neurociencia, nos pregunta Noé Alcalá. Bueno, mira, no sé si desde la neurociencia, lo cierto es que el cerebro tiene plasticidad y la capacidad de generar nuevas conexiones. Estas nuevas conexiones que son sinapsis, ¿no? Que son la conexión que hacen las neuronas con receptores neuronales, es lo que genera los pensamientos. Yo creo que el tema de la resiliencia es un tema de creencia y es un tema también de emoción. Si bien está catalogada como una habilidad, yo diría que una habilidad se desarrolla haciendo, ¿no? Si el músculo de enfrentarte a superar retos no lo tienes desarrollado, tampoco es que de la nada surja la resiliencia. Es decir, la resiliencia va a surgir porque es la capacidad de sobreponerte a situaciones que te generaron, pues no sé, digamos un down en la vida o una baja en tu estado de ánimo. Y la capacidad de sobreponerte a eso para salir con nuevos bríos, diría yo. Si no lo has desarrollado, pues ¿de dónde va a salir, no? Si tú no crees que sea posible, no hay manera de que surja así como de ahora vas a hacer resiliencia, ¿no? Porque para mí es como cuando alguien está triste y llegas con alguien que está triste y le dices, ya no estás triste. O sea, no por eso se le va a quitar la tristeza, o sea, tiene que ver con el estado de ánimo, pero también tiene que ver con las creencias y las posibilidades que uno ve. Cuando uno no las ve, no hay manera que el cerebro conecte en esas posibilidades. Y si no conecta en esas posibilidades, la emoción que se gesta desde esta parte de incertidumbre, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla, pues no ayuda a la resiliencia. Entonces, para mí es algo que es importante en empezar a cambiarlo desde la parte neuronal. Tendría que ver con hacer cosas diferentes. Es decir, estás acostado y estás súper triste porque te quedaste sin trabajo y entonces hoy no te quieres ni levantar y no te levantas, ¿no? Pues ahí no está colaborando la resiliencia, claramente, ¿no? Pero si de verdad tú haces un acto de, aunque no tenga ganas, me voy a levantar, me voy a bañar y hoy es otro día, eso está generando conexiones diferentes en el cerebro. Y esas conexiones van a ayudar a generar químicos diferentes que son los que ayudan a todo el proceso fisiológico, ¿no? Yo diría, ¿qué puedes hacer? Cantar, bailar
porque eso siempre genera endorfinas. Y las endorfinas generan conexiones diferentes. Y desde esas conexiones diferentes, la vida se ve de otra forma. Meditar también, dice Cristina. Sí, también. Aunque para mí la meditación te acalla la mente, pero no necesariamente te cambia la emoción. No necesariamente trabaja la emoción, trabaja con aprender a silenciar la mente, que es muy útil. Sin embargo, no necesariamente aborda la emoción. Y para mí el tema de la emoción es lo que mueve, es emotion, ¿no? Lo que va a impulsar la acción. También nos comentan cómo la emoción es parte de todo, cómo la emoción mueve y cómo hacer lo que nos gusta desde la emoción, ¿no? Lo que ya nos decía Lucía. Entonces, la emoción está presente en todo este proceso, ¿no? Tanto para enfrentarlo como para asumirlo, como después también para la búsqueda y la acción. Tenemos ya una serie de conceptos, de ideas, también de información a partir de lo que nos han compartido nuestras especialistas. Muchas gracias, nos dan un panorama desde cómo enfrentar, procesar y comunicar una situación como la terminación de la relación laboral, hasta cuáles son los pasos que debemos de dar para la búsqueda. No sé si quieran comentar algo más en el chat, los leemos, y también agradecerles a nuestras especialistas. Lucía, Ana Paola, algo para el cierre. Pues yo la verdad es que agradecer la invitación, de verdad muy, muy agradecida, muchísimas gracias. Y quizás solo para cerrar, voy a tomar por ahí un comentario que vi ahorita en el chat que dice que la edad también es un factor, y yo diría que la edad es un factor mental. Si tú te sientes grande, vas a actuar como grande. Si tú te sientes todavía con vitalidad, vas a tener esa vitalidad. Así es que, pues que el estado mental sea de juventud. Pues sí, Muchas gracias. Yo también agradezco mucho la oportunidad y la invitación. Me gustaría dejar dos reflexiones. La primera es que los griegos decían que en un carruaje, digamos que el carruaje en sí vendría a ser el cuerpo de una persona. Los caballos son las emociones y las riendas son los pensamientos. Entonces, tener esto trabajado en los tres sentidos, pues siempre nos va a dar pues el avance de este carruaje, y también recordar, como decía Darwin, que quien evoluciona no es necesariamente el más fuerte, sino el que mejor se está adaptando a los cambios. Entonces, es una época de cambios, y más bien es un cambio de época, y así hay que tomarlo, y sí se puede. Muchas gracias. También ya nos están diciendo en el chat que ha sido de mucha utilidad esta plática, que les ha resultado motivadora. También están los agradecimientos por lo que han compartido. Gracias por enriquecerme hoy. Aprendí más. Muchas gracias. Excelente. Pues estas sesiones de diálogo las hacemos junto con ustedes. Muchas gracias por participar, por estar en estos jueves con Sede Consultores y con nuestros invitados. Jaime. Seguro, tenía un problema de comunicación por ahí, pero bueno, no, yo me quedo con una perspectiva muy positiva en una circunstancia de un ambiente negativo en el ambiente, y sobre todo una perspectiva positiva para algo que, como decíamos al principio, nos crea incertidumbre, nos crea miedo, nos crea una sensación de inestabilidad, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la visión, les agradezco mucho a las dos su actitud tan positiva y de esta perspectiva de negocios, pero también de pérdida que le han dado a toda la conversación. Nelly, también te agradezco mucho a ti por la moderación, y al resto del equipo de Sede Consultores,
Fer, Alan, que han ayudado con los temas técnicos. Y bueno, sobre todo también agradecerles a ustedes, la gente que nos ha estado siguiendo en estas sesiones de jueves en la tarde, jueves a las 12, en esta serie de webinars que hemos tenido ahora con este nuevo enfoque de diálogo. Y por cierto, hablando de jueves, el próximo jueves tenemos una sesión que tiene que ver más con el regreso a la normalidad. Wendy Pacheco, consultora querida de la firma, nos dará una perspectiva sobre el manejo de cómo regresar a la rutina, a lo que solíamos hacer, pero sobre todo con un enfoque positivo, ¿no? Que era un poco también con lo que terminamos la sesión de estos cambios nos generan y nos obligan a repensarse y a ser mejores de lo que éramos o de lo que queríamos ser en su momento. Así que bueno, nada más cerrar, dar las gracias a todos y pues bueno, los esperamos hasta la próxima semana, jueves a las 12 de la tarde. Recibirán invitaciones correspondientes. Bien, gracias y buenas tardes. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias. Ana Paula, un bye. placer. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves, 12 del día.